Saludos, amigas y amigos. Aquí estamos con el Ramonense Ore. Buenas noches a todos, porque estamos de noche en este instante, estamos con el frito de un jardín, pero muy bonito, preparando nuevos episodios para ustedes de El Ramonense, esperando que los temas que siguen a continuación en estos próximos episodios sean del mayor gusto de todos ustedes. Estamos planificando de una manera más, más exacta. Sí, tratando de dar una norma y ordenamiento al asunto de... Porque, como nos decía nuestro productor y director, don Carlos. ¿Sí? Moviese para arriba. Está abajo. No. Uno, dos. Aló, 2 y 3, probando. Tanteando. 1, 2, 3, tanteando. Uno, dos. Sí, uno, dos. Sí, los dos están, pero... ¿Y qué fue lo que pasó? Por un instante se cortó la señal. El que no tiene pila soy yo. ¿Está bien? Bueno, empezamos de nuevo. Vamos, ya omitamos ese comentario que estaba empezando. Muy buenas noches, porque como... No, empezamos de nuevo, no me gustó. O hacerlo temporal, no digas que es de noche. No vamos a hacer buenas noches. ¿Listo, Carlos? 1, 2 y 3. Saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a un capítulo más del Ramonense, un programa de historia local hecho para que podamos transmitirle a ustedes información de cosas que nos llenan de orgullo, de cosas que son parte de nuestra identidad. Así que cada semana recopilamos todos los temas o todos los temas que podamos en ese sentido, Jorge. Es una revisión continua lo que hacemos nosotros sobre historia local, porque siempre van a haber tal vez detalles que se van redescubriendo después de muchos años de estar ausentes y así por el estilo, tratando de crear un bonito hilo de historias para los próximos episodios, tratando de ubicar nuevos detalles sobre aspectos relacionados a todo lo que el acontecer ramonense involucró desde su fundación. De todos los tiempos, como dice nuestro Ramonenses de todos los tiempos, como debemos decir. Así es. Bueno, hoy les tenemos un tema sencillo, atractivo, ¿verdad? Porque mucha gente le dice a uno, mira, la iglesia del Tremedal, ¿cuándo se construyó? ¿Verdad? Y esos son detalles que están dentro de nuestra historia y que mucha gente tiene interés y estamos seguros que van a disfrutar este tema. Pero vamos a hablar hoy de las primeras iglesias de San Ramón, que básicamente llegaría hasta la época actual, pero sí refiriéndonos al centro de la ciudad de San Ramón, porque estamos todavía a medio camino para hacer una historiografía de todas las iglesias de los distritos y cosas así, porque es un tema bastante más amplio de las ermitas. Pero sí, en las iglesias del centro hay una historia muy interesante, porque es parte del proceso de construcción de la comunidad de San Ramón. El nacimiento de un pueblo dentro de un contexto de un país, el 99.5%, para dar un número exagerado, de personas que eran católicas, porque esa era la realidad. Entonces es importante que la gente conozca cuál ha sido ese proceso. Bueno, es un acumulado de detalles que a través de los años, pues tanto Paul como yo nos hemos encontrado, ¿verdad? Al respecto de esto. Me imagino yo que el punto de arranque en este episodio sería desde aquel comentario, creo que fue en el propio decreto, que establecen el sitio para colocar la cruz y... Pues sí, tenés razón, ese es el punto de arranque, ¿verdad? Ajá. Recordemos que el decreto de fundación de San Ramón dice que en el sitio que se señalará se sembrará una cruz de madera que indicará el lugar en donde va a construir la iglesia. Así es. Estamos hablando de un decreto que contemplaba la constitución de la lengua, el territorio que se le estaba donando a la nueva población, que incluía la parte de poblamiento, ¿verdad? Y la parte de poblamiento significaba que iba a venir una comisión de ingenieros o topógrafos, como se conocían en la época, para que midieran la legua y además establecieran el cuadrante. Y dentro del cuadrante, pues se hace esa salvedad, que se marcará la cruz, que indicará dónde va
la iglesia, y además al frente va a estar el terreno para la plaza pública, como nosotros le llamamos parque ahora, en aquel tiempo era la plaza mayor. Esa era la configuración que existía para esos años. Entonces, ese es el primer dato que tenemos, ¿verdad? Antes de eso, los pobladores que estaban dispersos en las montañas, antes de la fundación del poblado, tenían un pequeño problema, y es que la Iglesia Católica era muy rígida en cuanto a su, digamos así, manual de operación, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, significa esto que la Iglesia, bueno, desde siempre, por lo menos en lo que significa la colonia, desde el primer día, estaban establecidos ya los registros parroquiales. Básicamente la Iglesia católica se maneja con 3 libros, o se manejaba, ¿verdad? Que eran el libro de nacimientos o bautizos, el libro de matrimonios y el libro de defunciones. Correcto. Cuando ya se constituyó el registro civil, la iglesia le restó importancia y casi que dejó de usar el libro de defunciones. Pero los libros de bautizos o nacimientos y matrimonios, hasta la fecha, por una razón muy sencilla, porque al ser nosotros un estado confesional de derecho, entonces la iglesia tiene la potestad de casar, ¿verdad? Y también el bautizo, que es una actividad propiamente de la iglesia. Entonces, es una actividad meramente religiosa, el hecho de bautizar a una persona. Entonces, esos libros se han mantenido, pero son, dicho sea de paso, un documento valiosísimo para cualquier estudio que se haga en el país. Y hoy día, pues gracias a Dios, una gran parte de esos libros están digitalizados, ¿verdad? En correspondientes bases de datos a las cuales cualquier investigador puede acceder y comenzar a buscar aquellos datos que le sean de interés. Bueno, y como íbamos diciendo, en los primeros años, pues aquí en la montaña cerrada los pobladores estaban dispersos, no existíamos aún a la vida jurídica ni eclesiástica porque todavía no era Eso un te iba a poblado. preguntar, ¿no había cura para esos primeros años? No, porque no había, digamos, la vida eclesiástica de un lugar es cuando se constituye los registros parroquiales, ¿verdad? Que son estos 3 libros que hablo, y eso ya significa una serie de potestades. Y después, cuando ya se constituye la parroquia, también es una estructura ya física determinada que permite todas las actividades propias de la práctica del catolicismo. Entonces, en el San Ramón original, de ahí las parejas que se iban armando o formando vivían dispersas entre las montañas, como todo el mundo vivía en esa época, en unión libre, lo que llamaba unión libre, o vivían juntados, como se dice en el argot popular. Que en su momento, cuando ya comenzaron a entrar los sacerdotes, venían y bautizaban por partida una catizumba chiquita. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el poblado de Atenas, que se había constituido hacia 1935, recordemos que Atenas nace como a la vera del camino carretero que lleva a Punta Arenas, por donde pasan miles de carretas a dejar la cosecha de café. Entonces, eso va dando origen al cantón, a la comunidad de Atenas, no podemos hablar aún de cantón. Y eso forma un poblado que ya hacia 1935 tiene una delegación de cura, tiene registros parroquiales. Entonces, Atenas se le recarga atender al poblado o a la gente que está dispersa en las montañas de los Palmares. El Valle de los Palmares. Sí, no hablemos todavía de San Ramón. Entonces, el cura hace excursiones por esta zona, persiguiendo juntados para cazarlos, ¿verdad? Era una labor titánica en la que las giras eran de varios días, y a la vez bautizaba a los niños que se encontraban sin ese sacramento. Entonces, ahí ese servicio se daba desde Atenas. Y también a la inversa, porque eso era lo que traía, pero lo que se llevaba era que si alguien se moría, esa era otra parte complicada. no había cementerio. ¿Por qué no había cementerio? Porque el cementerio es parte de la estructura, o era parte de la estructura eclesiástica, si le puedo llamar así, en el sentido de que la iglesia era la propietaria del cementerio y nadie podía ser sepultado si un cementerio no estaba consagrado como tal. Así que cuando una persona fallecía en estos tiempos, simplemente el cuerpo o el cadáver era amarrado a una tabla y así lo transportaban por entre el sendero que llevaba a Atenas. Y pasando los ríos que hubiesen que pasar. Que tenían que hacer, sí, era un camino que ya era conocido porque por ahí entraban y salían, ¿verdad? Pero era muy penoso, sobre todo cargando
un difunto, una difunta. Así que en los primeros años, ni modo, por eso los registros parroquiales, o más bien, sí, los libros de la Iglesia Católica, cuando uno busca a una persona, se la encuentra, mira, pues esta persona dice que se casó en Atenas, dice que murió en Atenas, no murió en Atenas ni se casó en Atenas, ahí fueron sepultados o fueron registrados los matrimonios, ¿verdad? Esa es la parte. Hacia 1848, Jorge, estimados amigos y amigas, ya los pobladores empiezan a sentir la necesidad de contar Con aquel servicio. un servicio, algo que satisfaciera sus necesidades espirituales. Entonces, lo primero que hacen es construir un oratorio en medio de la montaña, ¿verdad? Hablemos de un ranchito de paja. Posiblemente ¿verdad? barro y palmas. Pues no, era más que todo techo, ¿verdad? ¿Verdad? Más incipiente aún. Eso vendrá con el tiempo. Entonces, el cura venía de Atenas a hacer esas excursiones que ya mencionamos y de paso, pues oficiaba, ¿verdad? Una misa o alguna ceremonia que ya dejaba contentos y tranquilos a los pobladores. Así se manejó San Ramón durante algunos años y hablemos ya después de la fundación, porque el 19 de enero de 1844, recordemos que es la fecha de fundación, y en diciembre de 1848 es cuando se inicia en San Ramón, ya tenemos aprobados los registros parroquiales. Ok, ya contamos con Exacto. libros. Es hacia esa época que Ramón Zamora y Solórzano dona el terreno del actual cementerio, donde está el cementerio, ¿verdad? Y ya consagrado, entonces ya tenemos registro parroquial que consigna que el señor tal murió en el poblado de San Ramón y fue sepultado en el cementerio, ¿verdad? Con Y todos que los honores. recibió los santos sacramentos y demás. Exactamente. Ya eso, digamos que San Ramón nace a la vida jurídica o eclesiástica. ¿Verdad? Por lo menos en ese sentido, porque ya era poblado, ya tenía una estructura básica, muy básica, pero era un poblado ya reconocido a nivel, ya había nacido a la vida jurídica del país. Así que hacia 1848 ya se construye ese primer oratorio. Y ya por tener registros parroquiales, las inquietudes van creciendo. Ya se muestran más interesados los pobladores en tener cuestiones más llamativas, que llenen más sus necesidades, porque yo no estaba ahí, ni vos tampoco, No. pero me imagino que había días en que el ranchito ese de la gente seguro se le quedaba un brazo afuera y estaba lloviendo y se mojaba, ¿verdad? Porque era mucha gente. Imagínate en invierno debe ser terrible, o no iban. Sí, exactamente, entonces las inclemencias del tiempo pues era un obstáculo para la población. Así que empiezan a pensar en una posibilidad y piden permiso a la gobernación de Alajuela y también al obispo, al cura de Alajuela, para construir ya una primera ermita, lo que llamaron un oratorio. Necesitan autorización civil y autorización eclesiástica. Sí, es que vamos a ver, hacia la década de 1850, Costa Rica suscribe con el Vaticano lo que se llama un concordato. Un concordato, o sea, estamos hablando de concordia, de ahí viene la derivación. Concordia quiere decir entendimiento, quiere decir paz. Entonces se negocia con el Vaticano un concordato que, entre otras cosas, establece que el obispo prácticamente lo escoge el gobierno, ¿verdad? El Vaticano le hace el nombramiento, pero el obispo lo señala el gobierno. Entonces, ese concordato hacía que de mutuo acuerdo se manejaran ciertas cosas, ¿verdad? Por eso el permiso a veces era con el cura, a veces era con el gobernador de la provincia. Y tenía mucho peso. ¿Sí? Y algo que vamos a ver más adelante, inclusive la construcción de las iglesias parroquiales, es un tema que tiene que ver con el mismo Ministerio de Fomento. Ahora, si se quiere hacer una iglesia en algún lugar, la mecánica es que la iglesia o la ermita o en el poblado, cual sea, forma un comité económico que llaman y eso hacen actividades, hacen turnos, alguien regala plata, rifa una vaca, qué sé yo. Una junta edificadora posiblemente. Y va a una junta edificadora. Ahora se llaman consejos económicos. Antes eran juntas edificadoras. Juntas edificadoras. Esos son los encargados. Antes no. Antes tenía que haber una autorización expresa del gobierno que además se metía en el tema de planos y de diseños y en la parte constructiva también. Ok. Mira, y entonces detrás o después más bien de aquel incipiente oratorio, ¿qué lograron los ramoneses? Bueno, ahora sí, ya con registros parroquiales, ya se sienten más importantes y empiezan a pensar en una estructura ya más adecuada
la primera ermita, y entonces piden apoyo y de Alajuela viene una comisión técnica, por decirlo así, es un equipo de carpinteros que vienen a hacerse cargo de la obra. Cuando digo carpinteros, ya adelanté, ya soplé que se trata de una iglesia de madera, ¿verdad? Que era lo que había, el material que había, que era lo que estaba accesible, ¿verdad? Entonces, esos carpinteros vienen a San Ramón, ahí encabezados por un señor que se llama Rafael Soto. La mayoría se quedan a vivir en San Ramón, después de que hacen su trabajo, se convierten en migrantes hacia esos terrenos. Y resulta que esos carpinteros, la gente de la comunidad establece un plan de rotación porque tienen que alojarlos. Entonces las familias se comprometen, yo alojo a uno, yo al otro, y ahí van. Y además, por contribución, se les paga cada semana. El salario de los carpinteros lo ponen los miembros de la comunidad, Un pecunio. cada uno ponía un poquito. Y lo mismo pasaba con la comida. Entonces, vea que es toda una enseñanza porque ese ha sido el proceso de construcción de las iglesias de San Ramón, una comunidad muy proactiva, desinteresadamente aportando para que la iglesia se construya, ¿verdad? Es el fin último, ¿verdad? Y así se ha visto siempre. Bueno, pues así es como ya empezando los 50 se construye la iglesia, la primera ermita. Ahora sí tenemos que hacer una aclaración, porque si yo en este momento les hablo de la parada de buses a los amigos y amigas que nos están viendo, se ubican en el lugar donde está la parada de buses. Si yo les hablo de la iglesia, todo el mundo se ubica mentalmente frente al parque. Pues no era así. Resulta que el San Ramón, de los primeros años del poblado, lo que es el parque y lo que es la iglesia y lo que es parte de la manzana de la municipalidad, cuenta don Trino Chavarría que era un cerro. Inclusive en ese cerro nacía una quebrada que discurría hacia el sur y caía cerca de lo que es ahora la Escuela Jorge Washington, ahí caía la quebrada Gata, ¿verdad? Entonces, ese cerro imposibilitó una edificación de cualquier envergadura. Se tenía que Sí. crear la terraza digamos, la plataforma para poder construir Exactamente. ahí. Y esto es un dato curioso. Si ustedes observan detrás de la iglesia, el muro que hay ahí es La diferencia de más altura. de 2 metros de altura. Ese es casi que el final de ese cerro, ¿verdad? Cuando lo fueron aplanando. Entonces, ¿qué hubo que hacer mientras no se pudo construir la parroquia? Ni modo, hubo que buscar un lugar y los pobladores se corrieron un poquito hacia el este, ¿verdad? Y el primer oratorio se construyó en donde está ahora el actual Colegio Patriarca de San José. Por eso que ese nombre de San José viene ahí, y barrio San José, y la iglesia de San José, La ermita de San que es José. ancestral, ¿verdad? Los ramonenses construyeron ahí el primer oratorio, construyeron ahí la primera ermita, y así nos manejamos durante varios años, ¿verdad? De madera se hizo porque teníamos carpinteros y teníamos madera, y no había otros materiales en la época apropiados para lo que querían hacer los ramonenses. Así que así se construye la primera iglesia de San Ramón. Estamos hablando de principios de la década de los 50, del O siglo. sea, los 1850. Exactamente, del siglo XIX. Así, Gore, ya cuando vamos avanzando en la década de los 60, ¿verdad? El pueblo dice, bueno, la cruz de madera se sembró ahí, no aquí. Esta iglesia es temporal, cuando vamos a hacer la iglesia. Y empieza un proceso muy simpático, que es una pugna. Esa pugna arranca porque también hay muchos intereses. Ya la comunidad ha crecido, el pueblo tiene cierto volumen de actividad económica, que es importante. Y hay actividades que eran las de la época. Por ejemplo, el historiador don Arturo Moncada nos dice, a principios del siglo XX, ya varios años después, pero nos da un dato muy revelador. Dice que el San Ramón de ese año tenía 180 trapiches, ¿verdad? Bastante. Claro, la gente andaba vendiendo dulce y haciendo todo, y además eran para las necesidades propias, pero había 180 trapiches. Quiere decir que las actividades eran limitadas, pero intensas o intensivas. De igual manera, había otras cosas que eran las actividades principales del poblado, entre ellas los aserraderos que empezaban a surgir también. Entonces había madereros en San Ramón que tenían toda la intención de hagamos la iglesia para vender la madera, ¿verdad? Claro, era el Es una negocio. oportunidad.
De hecho, aquí hay un dato muy relevante, muy importante, que es, por ejemplo, San Ramón, ya hemos hablado en otros programas, el tema del destierro nos trajo entre los primeros desterrados, entre los poquitos, pero importantes desterrados que llegaron a este territorio, fue a un señor que se llamó Manuel Caballero y Lemos. ¿Verdad? Manuel de Caballero y Lemos fue exiliado en San Ramón en 1850 porque lo agarraron comerciando tabaco en Matina, y el tabaco era un comercio, un monopolio estatal. Entonces don Manuel lo destierran y lo destierran en San Ramón. ¿Por qué en San Ramón? Bueno, porque él era casado con una señora que se llamaba Calla Zamora, cuyos hermanos ya vivían en San Ramón, De don Ramón. de don Ramón Zamora. Entonces doña Calla Zamora es la causa por la que le dicen a él, vaya, se exilia en San Ramón. Tampoco era mandarlo a un lugar donde se muriera de hambre, ¿no? Que se lo comiera un tigre, ¿verdad? De manera que aparece por aquí don Manuel Caballero y constituye esa familia, porque él tiene 2 hijos con Calla. Una hija que no tuvo descendencia y un hijo varón que tuvo mucha, que se llamó Lucas Caballero Zamora, ¿verdad? Que es el papá de toda la cepa de los caballeros que conocemos en este país, ¿verdad? Lucas Caballero a su vez tuvo cerca de 9, 10 hijos, y estos también se reprodujeron de una forma muy prolija, y al final tenemos una familia inmensa que es una familia netamente ramonense. Ok. Pues ve, ¿por qué toco el caso de don Lucas? Porque don Lucas, casualmente, acarreando madera, tenía que atravesar el río Barranca con la madera. No era así de sencillo, ¿verdad? Y traerla hasta San Ramón arrastrada, seguramente con una yutehueyes, ¿verdad? Y atravesando el río Barranca, falleció ahogado. Muere. Ahí es parte de la historia. Es la víctima número 1 de los procesos de construcción de las iglesias ramonenses. Ok, y la madera que traía era ya Era para construir la primera. La primera. Sí. Cuando ya estamos hablando de la segunda, pues ya está la experiencia de haber construido madera y quieren hacerlo madera. Empieza la discusión. Pero hay una disposición suprema que es del gobierno de la República, que con base en ese concordato que ya mencionamos, era el rector en materia de construcción de infraestructura religiosa también. El Ministerio de Fomento. No solo hablaba de cómo hacer un puente o un camino, sino también cómo se construían las iglesias. En ese momento tenemos en el gobierno a un personaje muy importante, que era un alemán de las primeras migraciones que habían llegado aquí 15 años antes de lo que estamos hablando, hacia 1854. Era un ingeniero alemán que se llamaba Franz Kurse, más conocido acá como Francisco, ¿verdad? Don Francisco Kurse era el secretario de Fomento, era más o menos una variación de lo que es ahora el ministro de Transportes. Sí, porque es que la Secretaría de Fomento, como se le llamaba, era el Ministerio de Obras Públicas. Así es. Entonces, Francisco Kurse era un ingeniero formado en Europa, conocía muy bien la construcción europea, y la primera línea o política estatal que sale sobre ese tema es de que las iglesias que se construyen en la República se construirán de acuerdo a los lineamientos que establezcan, por lineamientos queremos decir planos, el Ministerio, la Secretaría de Fomento, y con los materiales más modernos y resistentes. Que la técnica permitía. Que lo que había en esa época. ¿Cuál era el material sobresaliente que estaba siendo usado en Europa, que conocía don Francisco Kurse? Cal y canto. Exacto. El calicanto, entonces él dijo, se construyen en calicanto. Esa fue la disposición del gobierno. Lo que pasa es que en San Ramón siempre hemos sido medio rebeldes, ¿verdad? Ya hay gente que tenía madera y quería usarla. Y quería venderla. Y era una iglesia grande, posiblemente el negocio iba a ser bueno. Entonces empieza una gran pugna, en donde la comunidad se pronuncia. Hay algunos que eran muy líderes comunales que impulsaban la idea de la madera, como decían ellos, de horcones. Hacer una iglesia de horcones significaba de madera. Otros decían, no, tenemos que hacerla. Y así estaba ceñido el cura párroco, el cura García Carrillo. Que era don Joaquín García Carrillo para ese entonces. Ese dijo una frase lapidaria. Cuando la discusión estaba en lo mejor, dijo, aunque se congele el Averno, de cal y canto se hará. Bueno, sigue la discusión, no paro ahí, aunque ya
aunque ya estaba clara la posición del gobierno, estaba clara la posición del cura, pero entonces todo esto remata con el famoso testamento de Judas, que este mismo sacerdote escribe para la Semana Santa, el Sábado Santo específicamente, del año 1870, en donde hace un denuncio, bueno, una descripción del poblado, un augurio del progreso, un señalamiento de cuáles son los recursos fuertes que tiene San Ramón, dónde está nuestra riqueza, pero también hace una crítica social muy fuerte relativa a la construcción del templo. Mira. Y arremete contra los ricachones, como les llama ahí. Ok, yo creo que este programa se nos va a tener que hacer en 2 partes, porque no nos está alcanzando tiempo para contar todo el cuento como es, ¿verdad? Yo quería meter ahí, intermedio, una pregunta, porque es importante. Tenemos la otra ermita del Tremedal. ¿En qué momento aparece esa ermita? Ok, más adelante. Es posterior. Posterior. Es una historia que la historia arranca más atrás, tal vez paralela a esta. Es que por eso te preguntaba, porque se habla de que Santana Orozco fue el que trajo Sí. la primera imagen de la Virgen del Tremedal. Bueno, más que antes, más que eso, Santana Orozco llegó a San Ramón entre los fundadores, ya joven. ¿De la primera oleada o de la segunda? Yo diría que fue de los que, porque hay lo que yo llamo los pioneros. Ajá. Porque una cosa, los que estaban aquí dispersos antes del 44, Ajá. pero recordemos que el decreto del 19 de enero establece que las personas que se migren hacia el Valle de los Palmares, hacia San Ramón Nonato, en los 5 años siguientes a la fundación, a la emisión del decreto, recibirán las tierras y todas las prerrogativas que se les dio a los primeros también. Entonces, una cosa son los fundadores, que es una lista muy difusa, ¿verdad? Como que no se ha llegado todavía a Una concretar conclusión. quiénes eran, ¿verdad? Pero los pioneros sí, porque son los que recibieron tierras. Entre ellos están los que podríamos considerar fundadores, ¿verdad? Ok. Entonces, los que llegaron en los primeros 5 años tienen derecho a esa prerrogativa, terreno en el centro y cultivos y labores en la otra parte. Entonces, esa es la situación, hombre. Entonces, en eso venía Santana Orozco, entre esos pioneros. Sí, señor. No está aquí presente en los que firmaron la primera carta del 44, no está. No, Santana sin embargo, en los listados que aparecen en el libro de primeras historias, el nombre sí está contemplado, creo que es en la segunda lista. En el 48. Entonces, don Trino Echavarría, por ejemplo, habla de un viejito español. Lo señalan como ciudadano español. No menciona el nombre. Santana Orozco. A Santana Orozco. Sí. A Santana lo mencionan originalmente como ciudadano español. Esa es la idea que yo tengo. No he encontrado un dato o información en contrario. Pero eso es lo que está por ahora, que era un español que llegó aquí muy joven y de ahí su devoción a la Virgen del Tremedal, que es una devoción que está muy difundida en la zona de Orihuela. Orihuela del Tremedal. En España. ¿Verdad? Ahí nace la leyenda. Se dice que Santana era oriundo de Orihuela. Sí, precisamente. Entonces, él llega a Costa Rica con esa fe, ¿verdad? En algo que es una práctica de su comunidad. Entonces, Santana empieza a cultivar aquí la fe a la Virgen del Tremedal y va a empezar a luchar desde los primeros días por la construcción de un oratorio de esa Virgen. Pero bueno, vámonos, terminemos con la primera historia. Pero creo que eso va a tener que quedarse para el próximo episodio. Sí, porque ya estamos sobre tiempo. Pero entonces hagámoslo así, vamos a decirles a ustedes que sí, que con el padre García Carrillo se inicia la construcción de la parroquia. Se decide finalmente que es en Calicanto. Le cuesta al cura el puesto porque el pleito con la comunidad o con los madereros fue tan grande que finalmente el obispo opta por trasladarlo a San Antonio de Belén, que de ahí está sepultado, por cierto, ¿verdad? Se le debe en la memoria del cura García Carrillo, muy importante en la historia de San Ramón, por toda esta gesta y por el monumento que nos legó, que lamentablemente lo va a derrumbar el terremoto de 1824, a dañar seriamente. Bueno, vamos a dejar esta primera parte aquí, Jorge. Sí, porque ya el tiempo se nos acaba. Esperamos que hayan sido bastante interesantes los datos que se han aportado el día de hoy y vamos a concluir en el siguiente episodio. Ahí tendremos algunos otros detalles adicionales en la continuidad de la historia de la iglesia parroquial y creo que tenemos que concretar todavía la parte de la historia de la iglesia del Tremedal.
En realidad nos queda mucha historia de todas. Ujú. Claro, ¿verdad? porque antes al principio hablaste de las distritales, ¿verdad? Sí, no, pero ese tema sí lo vamos a dejar para después. Pero en el centro todavía tenemos la Tremedal, el Oratorio San José, siguen evolucionando durante todo el siglo XIX y eso es algo que hay que mencionar. Vamos a dejarlo por aquí, amigos y amigas. Esperamos que les haya gustado este programa, que esta información sea de su interés. Y vamos en la siguiente parte, que es para en 8 días, domingo a las 3 de la tarde, ustedes lo van a estar viendo. Yo también soy de Moncho. Les debemos una disculpa sincera. Este arranque de comienzo de año ha sido Un difícil. poco abrupto. Y yo todavía atarantado con el disco duro borrado por la Navidad, que yo creo que ese efecto lo causan muchos, pero en mí lo causa evidentemente. Y por ejemplo el domingo pues cometí un error. Les cuento, yo cuando tengo el video del programa, me siento con calma miércoles o jueves y programo las fotos de la semana, domingo a las 2 de la tarde, defino que las subo el jueves, pero se suben a Facebook a las 2 de la tarde y el video a las 3. Y con eso yo descanso. Y el domingo me voy a pasear porque yo sé que todo está pasando bien. Está Pero programado. resulta que si meto las de andar, como decía mi madre, ¿verdad? Si me equivoco, y ahí, pues entonces las consecuencias las sufren ustedes y esa es la disculpa. Porque el domingo pasado, sin darme cuenta, Tuviste. porque en realidad eran 2 llaves mayas, como decimos nosotros, y en las 2 venía el mismo programa, así que repetimos el programa. Eso lo estábamos solventando ya y prometemos poner muchísimo más atención. Bueno. Así que nos vemos el próximo domingo a las 3 de la tarde con la continuación de este tema. ¿Verdad? Así es. A ustedes, amigos en casa, muchísimas gracias. Y a nuestro productor Carlos Gamboa. Gamboa Alfaro, muchísimas gracias, Carlos.